y arrancamos en fe. Las 24 horas estamos contigo, en tu carro, en tu trabajo, en tu cocina, en donde quiera que te encuentres. Somos SinaíRadio.net, un encuentro con su presencia. What's this? Coming up next. Sinaí Radio presenta. Este es su programa Arránquense, que comienza ahora. Buenos días, familia. Y así arrancamos en fe. Otro programa más, traído a ustedes por SinaíRadio.net, provocando un encuentro con su presencia. Este que te saluda tu hermano Joel Banch. Gracias por estar en sintonía. Otro programa más de Arranca en Fe con Joel Banch, claro está. Por aquí, ¿por dónde más? Por la única estación que debes estar escuchando. No sé por qué sales de aquí, papo. Papo, ¿por qué sales de aquí? Si ya estás conectadito, te quiero dar las gracias y quiero pedirte encarecidamente con todo mi corazón, con mi corazón en la mano, con alegría y gozo, que por favor le des follow, le des like, le des share, compártelo con cada una de las personas que tú tienes a tu alrededor, que tú amas, que tú quieres, que tú sabes que necesitan una palabra que cambie, que transforme, que confronta las voluntades y que nos haga hacer sobre todo la voluntad del Padre. ¿Sabe qué? Aquí estamos nosotros haciendo nuestra parte, pidiéndote que nos ayude a difundir este gran mensaje de salvación, nuestra gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por estar en sintonía, gracias por siempre estar ahí conectaditos. Vamos a dar comienzo con una oración. El programa de hoy promete ser uno tremendo. Damos gracias a Dios por otro día más, porque miro por mi ventana y nuevamente el sol de justicia, wow, no falla. Dios ha sido más que bueno una vez más. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos delante de ti dándote gracias, Padre mío. Gracias, Jehová, porque a pesar de que a veces tenemos preocupaciones que no debemos tener, porque usted está en control de todo, Padre Santo. Debemos tener ocupaciones. Debemos estar trabajando con aquellas cosas que nos toca a nosotros y dejarte a ti lo que es sobrenatural, Padre mío. Nos preocupamos. Pero aún así tu sol de justicia nuevamente se levanta, nuevas misericordias son nuevas. Gracias, Jehová, porque usted es tan fiel. Y no me canso de agradecer lo bueno que ha sido con nosotros, lo bueno que es conmigo, lo bueno que es con mi familia, lo bueno que es con mis hermanos de la fe, la mejor familia del mundo. Gracias, mi Dios, te pedimos que sea usted, Padre Santo, llevándonos en el día de hoy de su mano, guiándonos por el camino que tenemos que andar, Jehová. No permitas que nos desviemos, Padre Santo. Ya nos hemos desviado mucho. Padre, que podamos entender que no depende de nosotros, Padre mío, sino que depende de ti y que todas las cosas sean hechas. Sino que no depende de nuestros pensamientos, ni nuestro intelecto, ni nuestro raciocinio, Padre mío, sino que depende, Jehová, de ti, mi Dios, de tu sabiduría, tu amor, tu misericordia, tu soberanía, tu poder. Ese poder que nos has compartido, Padre Santo, a través de Cristo Jesús. Santísimo Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, que permítenos, Padre Santo, llegar. Permítenos llegar, Jehová.
Llegar al destino, Padre Santo, que ya usted nos ha señalado para nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Jehová, que nos lleves de la mano nuevamente, te lo pido, Jehová. No permitas que me desvíe en el camino, sino, Padre Santo, que permitas, mi Dios, que lleguemos a puerto seguro. Te pido, Padre Santo, por la hermana Dara. Seguimos intercediendo, Jehová, seguimos creyendo. Creemos, Jehová, que usted va a hacer la obra, que usted la comenzó y la terminará, mi Dios. Sigo pidiendo por mi suegro, Padre Santo, porque yo sé que usted hará su voluntad en él. Sigo pidiendo, Padre, por la familia de Dara, tanto como por mi familia, para que le dé fortaleza. Nos des paciencia a la hora de esperar. Te pido, Padre Santo, por mi cuñado Eduardo Torres. Más bien por su sobrina, Jehová, que nos pidió petición ayer. Que ella tenga un choque contigo, mi Dios. Llégate a su habitación, mi Dios. Que tenga un encuentro contigo, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que veas la petición de mi hermana Evelyn López, Padre Santo. Cubre a Steven, Padre Santo, que está fuera de casa. Cubre a Steven, Padre Santo, como cubre la anémona al pez payaso, que le da cobertura y evita que los depredadores vengan a él. Padre Santo, que no permitas, Padre mío, que ninguna tentación externa provoque que él desvíe su mirada de ti. Pido por Luis Alberto que se enfoque en ti, mi Dios. Y que Padre, mira el avivamiento que la hermana Evelyn pide para su casa. Sea usted tocando esa familia de manera sobrenatural, mi Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted llenando nuestros corazones más de ti. Y que esta palabra nos llegue al corazón. Que esta palabra cale lo más profundo de nuestras vidas. Y que se haga rema en nosotros, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, familia. Y como todos los días, quiero comenzar enviando saludos. Quiero enviar saludos al equipo de trabajo de SinaíRadio.net. A mi hermano Samuel Suárez, el presidente de Sinaí Radio Inc., por ende, SinaíRadio.net. Conductor del programa Amanecer con el Padre, que es mañana a las 6 de la mañana, no te lo puedes perder. Y de Amigos de Oración los lunes desde las 5 de la mañana. Quiero enviar saludos a mi hermano Reinaldo Apontes, gerente de social media aquí en SinaíRadio.net y presidente de RAM Media. Enviar saludo a mi hermano el pastor José Pintos y voz oficial de SinaíRadio.net y anfitrión del programa Conéctate con Pinto, que si te lo perdiste ayer, ya mismo lo subimos al podcast para que puedas disfrutar de esas bendiciones. Y enviarle saludo por mis 20 puntitos a mi amada esposa Yesenia Morales. Flaca, te amo, sé que estás conectada. La coproductora de Arranca en Fe con Joel Bunch, Yesenia Morales. Gracias, Flaca, por ayudarnos, darnos la mano, darnos support, soportarme, a mí sobre todo. Más que support es el soporte. A este tu esposo. Y quiero enviar saludos a mi familia, a mi mamá Lucy Fantausi, que está por ahí conectada, porque la familia siempre apoya. ¡Ohana! Porque somos familia y la familia siempre está unida. Enviaré saludos a mi suegra Carmen Hernández, que yo sé que está por ahí, a mi cuñado Eduardo Torres, a mi cuñada Jessica Torres, que siempre están en sintonía, a mi hermana Shanice Banch, te amo, sis, gracias por tu apoyo. Y a ti que todavía no te conozco por nombre, pero sé que estás por ahí. Gracias por estar en sintonía. Gracias por ser parte de esta gran familia, de este gran ministerio. Y gracias por compartir cada una de las redes sociales, que yo sé que está siendo un misionero juntamente con nosotros.
Pero antes de continuar, quiero invitarte, ya solamente queda una semana, se acerca, se para la fecha, no puedes hacer otro compromiso que no sea visitar la casa del alfarero en Gainesville, Florida. ¿Qué día? El viernes 29 de marzo a las 7 p.m. para que tengas la bendición de presenciar el musical Hay un hombre en la cruz. Viernes 29 de marzo a las 7 p.m. y domingo en la segunda función, domingo 31 de marzo a las 10 a.m. en la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Repito la fecha y el lugar. Iglesia Casa del Alfarero, Gainesville, Florida. Google Maps rapidito te lleva directito. El viernes 29 de marzo a las 7 p.m. o en la segunda función el domingo 31 de marzo a las 10 a.m. o ambas funciones si quieres disfrutarte doble. Pero invítate a un amigo, invítate al vecino que no corta la grama todavía. Oh my God, another weekend. Todavía no ha cortado la grama. A esa persona que tú sabes que necesita un encuentro con su presencia. Llévatelo para que tenga ese encuentro con Dios en ese día. Te lo voy a repetir, viernes 29 de marzo a las 7 p.m, domingo 31 de marzo 10 a.m. en Iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida, donde pastorea el reverendo Pedro Marrero. Y si te has perdido alguno de los episodios de Arranca en Fe, no te lo sigas perdiendo y accede a nuestro podcast en sinairadio.net. Entra al área de programas y vas a ver cada uno de los programas. Entra a Arranca en Fe y vas a ver el podcast ahí. Ayer subí 2 episodios nuevos. Subí Nimo y la Némona y subí el episodio que se titula fue Nimo y la Némona y el secreto de estar en lo secreto. Tremendas ensaladas que te las tienes que disfrutar, familia, te las tienes que disfrutar. Bueno, y ahora sí que es verdad, familia, préstame tus oídos, porque yo sé que te lo voy a devolver lleno de palabra que va a bendecir tu vida. Y hoy no hay tanta ensalada porque nos vamos a mantener en un solo libro, pero como quiera los temas que vamos a hablar es una ensalada espiritual, donde el Espíritu Santo va a poner ese dressing que le da un sabor y un toque exquisito para nuestra alma. Nuestra ensalada mañanera. Y comenzamos preguntándote, o mejor dicho, te comienzo contando una pequeña historia. Es más, te voy a preguntar, Papo, ¿alguna vez has sentido que aunque estás haciendo algo, aunque es encomiable, la obra que estás haciendo debería hacerla de otra manera? ¿Alguna vez has sentido que lo que estás haciendo como que no cuadra? Y tú dices, yo creo que si lo hago así sería mejor. Gran error si te estás preguntando eso, porque una vez me lo pregunté atrás. Hace un tiempo atrás, yo sentía que podía alcanzarlo todo. Y no te voy a contar el 100% de mi testimonio, sino que te voy a contar parte del testimonio que quiero encajarlo con el tema de hoy. Yo sentía que podía alcanzarlo todo y veía que todo lo que emprendía era exitoso. Mi carrera profesional iba en crecimiento, mi vida ministerial iba en desarrollo. En fin, me sentía en la cima. Papo, como decía un comentarista de noticias en Puerto Rico. ¿Saben una cosa? Ese fue el problema. Yo me sentía en la cima. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo pensaba que tenía grandes capacidades. Yo me veía con gran potencial. Yo me veía en la cima. Vamos, estamos viendo el problema. Yo era el problema. Un día decidí darle un mayor giro a mi carrera antes que al ministerio. Y lo demás es historia. Además está decir que me iba bien, tuve crecimiento. El problema es que lo estaba haciendo con mi fuerza y mis capacidades. Y como dije en el programa Multiplicación Exponencial, cuando trabajo con mi fuerza simplemente sumo. Veo un cierto crecimiento, pero no lo suficiente a lo que Dios quiere en mi vida.
no hay un crecimiento espiritual suficiente porque es simplemente una suma, estoy añadiendo. Cuando trabajamos por las fuerzas y la dirección de Dios, me multiplico. Si Cristo es mi base, no importa cuál es mi capacidad, siempre tendré el mismo resultado porque Cristo es la base. 1 elevado a la potencia de Cristo, bueno, la base que es 1, que es Cristo, elevado a la potencia, mis capacidades, pues sigue siendo lo mismo, porque sigue siendo 1, que es Cristo. Pero cuando la base soy yo, o sea, sigue siendo Joelito, puedo tener capacidades y no voy a llegar muy lejos porque sencillamente sigo sumando porque mi multiplicación va a ser por 0. Porque entre Cristo o no Cristo, yo soy no Cristo. Pero qué bueno que tenemos un Señor y Salvador, al Dios de las oportunidades. El Dios que cuando reconocemos que no depende de mí, ni depende de ti, y dejamos que Él logre su voluntad en nuestras vidas, aunque no estemos dentro de un pez gigante, todo obra para bien a los que le aman. Y hablando de pez gigante y voluntad de Dios, quiero hablarles de una persona que ya creo que saben de quién se trata. El tema para hoy se titula No depende de mí. Y muchas veces en nuestra vida yo creo que podemos identificarnos con nuestro hermano Jonás. ¿Y quién era Jonás? Para el que no conozca a Jonás, no se lo hayan presentado todavía. Jonás era un profeta de Israel durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del siglo 8 a.C. La historia de Jonás se encuentra en el libro ¿verdad?, del Viejo Testamento con el mismo nombre, libro de Jonás, el cual consta de solamente 4 capítulos, muy sencillo para leer, lo cual vamos a estar trabajando hoy. ¿Y qué pasó con Jonás? Dios le ordenó a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, para advertir a sus habitantes de su maldad y el juicio venidero de parte de Dios. Sin embargo, en lugar de obedecer a Dios, Jonás decidió huir de su responsabilidad y tomó un barco en la dirección opuesta, hacia Tarsis. Durante el viaje se desató una gran tormenta que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, al darse cuenta de que la tormenta era un castigo divino, lanzaron suerte para determinar quién era el responsable. La suerte cayó sobre Jonás, quien admitió haber desobedecido a Dios y les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Cuando ellos lo arrojan al mar, Jonás fue tragado por un gran pez preparado por Dios. Lo lanzaron al mar y este fue tragado por un gran pez preparado por Dios. Y así termina el primer capítulo del libro de Jonás. Y este primer capítulo del libro de Jonás presenta una serie de temas centrales que establecen el tono y la dirección de la narrativa en el resto del libro. Este primer capítulo es clave. Y estos temas que toca este primer capítulo incluyen la obediencia frente a la voluntad de Dios. Incluye el juicio divino, el arrepentimiento y la gracia. Y quiero comenzar hablando del llamado y la desobediencia de Jonás. Porque Dios ordenó a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive a proclamar su mensaje. Era sencillo. Te dije que siempre Dios te da cosas simples. Que no sea fácil de tu parte no significa que no sea simple. Era simple. Ve a Nínive y proclama el mensaje de juicio. Y este llamado es una manifestación de la voluntad divina y misión profética de Jonás. Jonás era profeta, Dios lo envía a dar una palabra de profecía al pueblo de Nínive. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás huye en dirección opuesta, mostrando su deseo de evitar la tarea asignada por Dios. ¿Te suena parecida a la historia? Esta desobediencia subraya la lucha interna de Jonás y su resistencia inicial a aceptar su papel como mensajero de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos envía
una tarea simple. Ve donde el hermano tal, la hermana tal, y vas a llevarle este mensaje. That's it. No, Dios no te dice, ponle empeño, ponle mente, piensa cómo debe ser el mensaje. Dios te dice, ve donde la hermana Petrita y dile, haz esto, esto y esto. Simple. Pero como a nosotros nos gusta ponerle mente, nos gusta hacer nuestro análisis, nuestra exégesis de todo lo que Dios nos envía a hacer. Porque mira que nos gusta, hermano. Yo soy el primer cabezón, como decía Gigi Ávila. Yo soy el primer cabezón que me apunto en la lista. Dios envía a nosotros tareas simples. Una sola orden. Ve y haz esto. Pero tú y yo empezamos a pensar en las variables. No fue álgebra. Dios no te envía una álgebra celestial para que estés buscando y despejando por las variables. Dios te envía una aritmética celestial sencillita. 1 más 1 es 2. Pero de esa aritmética celestial que Dios te envía, tú haces todo un álgebra y toda una ecuación. Una ecuación diferencial. Familia, come on. Come on. Y después venimos nosotros y le ponemos tanto empeño que en lo que Dios debió haber hecho, que caemos en desobediencia. Luego ocurre la tormenta en el mar, como consecuencia de la desobediencia de Jonás. Dios envía una violenta tormenta sobre el mar, me dice el capítulo 1. Y esta tormenta no solo sirve como castigo por la desobediencia de Jonás, sino que también representa el conflicto interno y la tribulación espiritual que experimenta Jonás al intentar escapar de la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que esta tormenta es un recordatorio de la soberanía divina sobre la creación y la capacidad de Dios para intervenir en la vida humana. Dios, si tiene que mover los vientos a favor de lo que quiera hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Dios va a mover cielo y tierra, como dice el refrán, porque tú hagas su voluntad. Así de tanto Dios nos ama. Porque ¿sabes qué? Dios no quería mal para Jonás. Dios quería que Jonás obedeciera por 2 razones. Primero que nada, al Jonás desobedecer, desencadenó una serie de eventos que afectarían a otros. Esta vez afectado no solo el juicio de Nínive, sino que también estaba afectando a los marineros que iban en la embarcación. Donde tocamos el tercer punto, la reacción de los marineros, que es que ante la tormenta los marineros mostraron temor y desesperación. Sin embargo, también demuestran compasión al intentar salvar a Jonás, a pesar de no conocer la causa exacta de la tormenta. Su reacción destaca la preocupación por el prójimo y la solidaridad en tiempos de crisis. Estos hombres no tan solo pensaron en ellos, sino que vieron que había uno que aún en la tormenta no le importaba. Mira la actitud de Jonás. Mientras todos hacían hasta lo imposible por salvarse de la tormenta, adoraron a sus dioses, tiraron sus pertenencias por la borda para evitar que el barco se hundiera. Jonás dormía. Me dice el capítulo 1, versículos 5 y 6, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Y Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Ellos se habían dado por vencidos porque ninguno de sus dioses habían dado ningún tipo de rastro de vida. Él le dice: clama a tu Dios. O sea que estos hombres tenían conocimiento de algún ser superior, algo mayor que ellos,
que era capaz de librarlo de cualquier situación. El problema es que tenían la actitud correcta, pero tenían la información incorrecta. Lo que pasa con muchas de las personas que tenemos alrededor. Muchos dicen creer en Dios, pero ¿en qué Dios están creyendo? Tienen la actitud correcta. Lo que tienen es la información incorrecta. Nota interesante. Cuando tú piensas que eres suficiente, se levanta la tormenta. Y tú sabes el problema de que se levante la tormenta cuando tú estás trabajando por tus fuerzas. Es que muchas veces otros sufren las consecuencias por tu culpa. Te lo quiero repetir. Cuando piensas que eres suficiente, se levanta la tormenta y otros sufren las consecuencias por tu culpa. Los marineros perdieron su cargamento. Perdieron quizás hasta el sustento, lo que representaba el sustento para su familia. Este cargamento posiblemente era el material que ellos iban a intercambiar por sustento familiar. Fueron damnificados a causa de un desobediente. Porque Jonás pensó que su causa era mayor que obedecer a Dios. Su causa para Jonás era mayor que obedecer a Dios. ¿Sabe qué? No depende de mí. Mi causa es secundaria. Hacer la voluntad de Dios va en primer lugar siempre. Esto desencadenó que los marineros comenzaran a echar suerte para ver de dónde venía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era juicio divino esta tormenta que se estaban enfrentando. Una tormenta que se desencadenó de la nada. ¿No te acuerdas una historia parecida en la Biblia? Adicional a esta tormenta. ¿Se acuerda cuando Jesús iba en la barca, se monta en la barca y se desató una tormenta tan fuerte que ellos desesperaron? Esta vez no dormía Jonás, que no tenía oportunidad de hacer nada, sino el que dormía era Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El plan de Cristo, Cristo durmiendo era plan y propósito. Jonás durmiendo era desobediencia. Jonás durmiendo huía al propósito, huía a la obediencia de Dios. Cristo durmiendo provocaba en los que estaban en la barca que su fe aumentara en aquel que estaba en la barca. Ahora, ¿en qué barca tú estás montada? ¿Estás en la barca que estamos sufriendo? ¿O estamos en la barca donde está montado Cristo? Porque dependiendo de la barca en que estés montado va a ser los resultados, y te digo ya mismo por qué. Cuando dice la palabra que ellos echan suertes, dice versículo 7, versículo 7 del capítulo 1. Los marineros por su parte dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Ay, Dios mío. Echaron suerte, pero Dios permitió que esa suerte que ellos echaron, Dios permitió que cayera sobre aquel que era el culpable real. Cuando tú eres culpable, hasta las piedras, hasta tus enemigos, hasta los que no tienen conocimiento se van a dar cuenta que tú eres un desobediente a Dios. Y le preguntaron, le dijeron: dinos, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y en el versículo 9, Jonás confiesa. Y dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando
dependemos de nosotros mismos y olvidamos del quién te dio o quién te hizo el llamado, quién te ha dado todo lo que tienes. ¿Alguna vez profesaste que lo que tenías era de parte de Dios? Hoy día vives por ahí, por la tuya, como dirían en Puerto Rico. Hasta los que están alrededor tuyo lo van a notar, que has cambiado. Y te van a decir, ¿qué has hecho? Y me lleva al próximo punto, la confesión de Jonás. Porque la confesión de Jonás, cuando los marineros descubren que Jonás era la causa de la tormenta, él confiesa su desobediencia, admite su culpa ante Dios y los demás. Y esta confesión revela un momento de redención y reconocimiento por parte de Jonás, quien finalmente enfrenta las consecuencias de su elección de huir de la voluntad de Dios. Tus acciones de desobediencia tienen consecuencias. Y tus consecuencias es un gran pez. ¿Cómo, Joelito? Sí, un gran pez. El capítulo 1 termina con el gran pez. Porque cuando Jonás es descubierto, Jonás pide, hey, yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Lánceme al mar. Lánceme al mar. Lánceme al mar. Y esta tormenta se va a calmar. Cuando él enfrenta su consecuencia y es lanzado al mar, viene un gran pez. Uf. Y se lo traga. Esta experiencia representa un juicio divino. Un juicio, no el juicio, sino un juicio divino. Porque el juicio todavía no lo hemos vivido, familia. El juicio de Dios todavía no ha caído. Pero sí, en nuestra vida tenemos juicios. Y esto fue un juicio divino sobre Jonás. Pero también una oportunidad de arrepentimiento y restauración. El pez sirve como un medio de preservación y redención para Jonás, quien se encuentra en un estado de desesperación y necesidad de reconciliación con Dios. El versículo 13 dice: sin embargo, en el intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfureció más y más con ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: ¡oh Señor! Ahí reconocieron quién era Dios. No su Dios, el que habían estado orando, sino al Dios que creó los mares y la tierra firme, como Jonás les dijo. Dijeron: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. ¿Sabe qué? Que cuando tú y yo empezamos a enderezar nuestros caminos, aquellos que sufren consecuencias por nuestra culpa, también se le comienzan a enderezar las cosas. Tus daños colaterales comienzan a ser bendecidos. El capítulo 2 de Jonás es un poema de alabanza y oración. Jonás está en la barriguita del pez. Y mientras está en la barriguita del pez, Jonás comienza un poema de alabanza y oración que registra la experiencia de Jonás mientras está en el vientre de este pez. Y en este capítulo podemos comprender ese viaje espiritual y esa transformación interna de Jonás, así como la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios hacia la vida de Jonás. ¿Por qué?
Me dice el versículo 1 del capítulo de entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba a la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. La experiencia de Jonás en el vientre del pez, después de ser tragado, es una desesperación. Sin embargo, en lugar de caer en esa desesperación total, recurre a la oración y a la alabanza. Hay veces, mi hermano, que es necesario que tú y yo caigamos en el fondo para reconocer que no depende de mí, que no depende de ti. En este momento de adversidad de nuestra vida es donde reconocemos la dependencia absoluta de Dios y su necesidad de redención. Estos momentos en el vientre del pez es lo más profundo. Yo me imagino que ese pez siguió down, down, down hasta lo más profundo, llegando cerca del Leviatán. Profundo, profundo. Por ahí sale esta alabanza y promesa de acción de gracias. Jonás comienza su oración con palabras de alabanza y gratitud hacia Dios, reconociendo su soberanía y su poder. Y aunque está atrapado en las profundidades del mar, Jonás confía en la capacidad de Dios para escuchar su clamor y rescatarlo. Esta actitud de alabanza, familia, refleja confianza de Jonás en la fidelidad de Dios, incluso en medio de las circunstancias desesperadas. Y es lo que tenemos que hacer, familia. Papo, cuando estés en tu momento más difícil, estés en lo profundo, hayas caído en lo más profundo, hay una canción que dice: saca tu arpa y adora. Saca tu arpa y adora. Saca tu alabanza de lo más profundo de tu interior. Es importante mi próximo punto, la confesión y el arrepentimiento. Porque en su oración Jonás reconoce su pecado y la desobediencia. Él admite su culpa ante Dios y reconoce que ha huido de la presencia del Señor. Y este acto de confesión y arrepentimiento muestra una profunda reflexión por parte de Jonás sobre sus acciones y demuestra un profundo deseo de reconciliación con Dios. Nuestras fosas, nuestras profundidades, no debe ser el lugar donde seamos nosotros enterrados. Tú sabes que a veces cuando estamos en lo más profundo nos tiran tierra y otros nos señalan. Utiliza esa tierra que te tiran como steps. ¿Sabes qué? Sacúdela para que siga cayendo en el fondo de esa fosa.
Y mientras más tierra te lancen, sacúdete. Mientras más tus dudas te quieran ahogar, mientras más tus preocupaciones te quieran ahogar, mientras más tus autoculpas te quieran asfixiar en ese profundo hueco donde estás metido, sacúdete para que esa tierra siga cayendo al fondo y párate encima de ella. Utilízala de escalón. Y atrévete a obedecer a Dios en aquello que Él te pidió algún día. ¿Sabe qué? Las promesas de Dios están en el lugar donde tú las dejaste. Yo entendí eso. Entendí que mi Dios no se olvida de ninguna de sus promesas y ninguna de sus llamados. Somos nosotros los que tenemos que poner nuestra parte. Y viene mi próximo punto, que son las promesas de obediencia y sacrificio, porque Jonás hace una promesa de obediencia y sacrificio a Dios. Y él ofrece a Dios. Dice, cumpliré las promesas que te hice, porque la salvación viene del Señor. Y esta promesa refleja un compromiso renovado por parte de Jonás de seguir la voluntad de Dios y cumplir con su llamado profético. Y no es que Jonás se asustó necesariamente porque estaba en el fondo y ya no podía caer más bajo, familia. Y si es así, no es de cobardes el no reconocer a Dios en nuestra vida. Al contrario, es de valientes. No pienses que es un acto de cobardía el tú estar en el fondo y reconocer que necesitas a Dios. Es lo contrario. Eres todo un valiente a reconocer que sin Dios no eres nada. Esto demuestra también la comprensión que tenía Jonás de lo más profundo en su corazón, de la importancia de cumplir y obedecer lo que Dios nos entrega en su totalidad. Y me llega al próximo punto. El versículo 10 dice: entonces el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Sabes qué? Mientras Jonás pensaba que el pez iba a la profundidad, el pez simplemente lo llevaba en un viaje. Porque tus pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestros límites y sabe hasta dónde, porque Él no nos va a dar carga que no podamos soportar, familia. Y aunque nosotros hayamos tomado el camino que hayamos decidido tomar, Él sabe que nada depende de mí. Y Él va a enderezar nuestros caminos. Y Él, sabiendo el corazón de Jonás, de que Jonás eventualmente iba a reconocer que me equivoqué. Me lleva al próximo punto. Dios lo lleva a la liberación y la salvación. Al final del versículo 9 del capítulo 2, Él reconoce la salvación. Dice, la salvación viene del Señor. Él confía en la promesa de liberación y redención, confiando en la gracia y la misericordia de Dios. Él sabe que Dios puede liberarlo de esta situación de desespero. ¿Tú sabes qué? Que esta experiencia en el vientre del pez no solo representa un juicio divino sobre Jonás, sino también es un acto de gracia que le brinda la oportunidad, familia. Todo lo que pasa en nuestra vida nos brinda oportunidad de arrepentimiento y de comenzar de nuevo. Dios no quiere que te mantengas en tu situación actual. Al igual que Jonás, mientras experimentas la adversidad, hace falta esa confesión y ese arrepentimiento dentro del vientre del pez. Se me había olvidado ese arte, Samuel, ¿cierto? Ayer lo enviaste, ¿cierto fue? Estas experiencias que tenemos, familia, Dios utiliza escenarios que parecen nuestro fin para sacar lo mejor de nosotros.
Y comienza el capítulo 3. Y aquí donde vemos a un Jonás que obedece al Señor. Y me gusta cómo comienza este capítulo, porque dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Las palabras del Señor vino por segunda vez a Jonás. Significa que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero no te confundas, realmente tenemos una sola gran oportunidad en nuestra vida, que se llama así mismo, se llama vida. Mientras tengamos vida, tenemos una gran oportunidad. Ahora, dentro de esa gran oportunidad, Dios la divide en diferentes oportunidades. Pero no abusemos de ella, porque en verdad tenemos una sola. ¿Y qué pasa si la que se acaba en nuestra vida? Ese es otro tópico. Dios le dice a Jonás, cuando ya está en tierra firme: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Dice que Jonás se levantó y caminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Y Jonás entró a la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. La ciudad que se tardaba en recorrer 3 días. Cuando hacemos la voluntad de Dios, te dije que Dios te multiplica. ¿Cómo era posible que Jonás recorrió la ciudad en todo un día? Porque no lo hizo con sus fuerzas. Esta vez estaba con las fuerzas de Dios. Y cuando hacemos las cosas por la voluntad de Dios, Dios nos multiplica. Nos multiplica el tiempo, nos multiplica las capacidades. Dios no nos suma. Dios no le añadió un día más porque ya él había perdido tiempo. Quizá era necesario hacerla en 3 días. Pero ya él había perdido tiempo por desobediencia. Y ay, Dios mío, que el plan de Dios se tiene que cumplir, no matter what, contigo o sintigo, conmigo o sinmigo. El plan de Dios se tiene que cumplir, la voluntad del Padre se tiene que hacer. Si tú te atrasaste en el camino, cuando regreses, Dios te va a tener en aceleración. Dios te va a tener en aceleración, porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Ya suficiente consecuencia tuvieron los marineros con tu desobediencia, con mi desobediencia. Ya suficiente. ¿Tú sabes qué? Dios anda en avanzada, por eso es necesario que expandamos este mensaje. Dios quiere salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Y por eso estamos proclamando por todos lugares. Estamos acelerando, estamos en aceleración. La tecnología nos dio el internet, nos da más alcance. Estamos en aceleración. Porque tenemos que llegar hasta los lugares más inhóspitos, familia. Dios aceleró a Jonás. Le dio zapatillas nitrosas. Le dio un hoverboard espiritual que aceleró lo que se recorría en 3 días, lo hizo en un solo día, diciendo y proclamando el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Donde me lleva a mi primer punto, la segunda oportunidad de Jonás. Que después de su experiencia en el vientre del pez, Dios le da a Jonás una segunda oportunidad para obedecer y cumplir su llamado profético. Y este era ir a Nínive y proclamar el mensaje de juicio. ¿Tú sabes qué hace esto? Esto subraya, esto marca, esto da precedente. Llámalo como quieras llamarle. Esto denota la paciencia y la misericordia de Dios.
así como su disposición de trabajar a través de nosotros, sus siervos, a pesar de nuestras fallas iniciales. Es que Dios conoce nuestros corazones, y como no depende de mí y nada depende de ti, ¿te has dado cuenta de eso? Que no depende de mí, no depende de ti, depende del plan de Dios, que siempre será perfecto. ¿Tú sabes qué? Jonás obedece la palabra de Dios, va a Nínive, a una ciudad grande y pecaminosa. Su disposición a obedecer muestra un camino en su actitud y disposición hacia la voluntad de Dios. ¿Y tú sabes qué, familia? El pez logró en Jonás un crecimiento espiritual y una aceptación en su papel ministerial. ¿Cuál es este pez en tu vida que tú puedes identificar? Y no te estoy hablando que te vea como el pez payaso dentro de la anémona siendo cubierto por Dios. No. Estoy hablando de este pez, no tú como pez, sino este pez que está dentro, que te está cubriendo a ti, que está sacando lo mejor de ti. Identifica cuál es ese pez en tu vida. Todos necesitamos un pez en algún momento. Porque mientras el pez cambiaba y daba crecimiento espiritual a Jonás, lo estaba transportando hasta su destino. ¿Te diste cuenta de eso? Mientras el pez trabajaba con Jonás en su interior, lo estaba transportando a su destino. Mientras Dios está sacando lo mejor de ti en medio del proceso, es ese mismo proceso el que te está llevando a tu destino. No podemos rechazar los peces de Dios si nos buscamos. Por desobedientes, nos buscamos que nos tragara. Y cuando Jonás ya cumple su misión, lleva el mensaje, algo sucedió, y es que los ninivitas creyeron a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron estos? En el versículo 5 dice que proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real y vistió con ropa áspera, reconociendo sinceramente que él no era el que mandaba, y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vacas probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Estamos hablando que ni ovejas, ni vacas, ni persona, ni animal, nadie. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Un acto de fe. La obediencia de Jonás provocó un acto de fe en este pueblo. Un acto de fe en este pueblo. Se vistieron de saco
se humillan y renuncian a sus malos caminos. Y este arrepentimiento colectivo muestra la capacidad del mensaje de Dios para transformar los corazones. Según como el mensaje de Dios, que fue fuerte, transformó el corazón de Jonás dentro de ese pez, este mensaje cambió y transformó los corazones de este pueblo. La disposición de perdonar de parte de Dios se mostró aquí a los que sencillamente y sinceramente están dispuestos a recibir la corrección de Dios. Dios es un Dios de segunda oportunidades cuando tú y yo reconocemos que no depende de mí y no depende de ti. Cuando reconocemos todos sus caminos que son rectos y nos enderezamos y nos aceptamos la corrección de Dios, Él está ahí. El versículo 10 dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, no sus vestimentas, no haberse puesto vestimentas ásperas, no el dejar de comer, no. Lo que conmovió a Dios fue el corazón del pueblo, no su acto. Porque si hubiesen sido solamente actos y no hubiesen cambiado, no hubiesen abandonado su mal camino, hubiese sido puro acto religioso, pura obra. Y a Dios no lo mueve las obras del hombre, pero sí un corazón contrito y humillado. Y al Dios ver que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y nos da paso al último capítulo de este libro. Y aquí es donde choco un poco con Jonás, porque comienza diciendo: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró el Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viendo. Tienes razón en enfurecerte tanto, respondió el Señor. Y yo siento esta pregunta: ¿tienes razón en enfurecerte tanto? Porque es una pregunta. ¿Acaso es lógico lo que estás diciendo, Jonás? En un tono sarcástico. ¿Acaso tienes razón en esto que estás diciendo? ¿Acaso no fui yo misericordioso contigo, que aún en haberme desobedecido, cuando tú clamaste a mí dentro del estómago, dentro del vientre de este pez, no te mostré misericordia? Y en vez de dejar que el pez te digiriera y te convirtiera en estiércol, logré misericordia y el pez te vomitó en la tierra. Tienes razón en enfurecerte. Y Jonás salió y se sentó al este de la ciudad, y allí hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. ¡Ay, Dios mío! Para aliviarlo de su malestar, mira esto lo que Dios hizo. Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso
un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se le exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Segunda vez que él tiene ese deseo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón en enfurecerte tanto por la planta? Yo te di la planta y tú te enfureces porque la planta falleció. Yo te di la planta y también te di el gusano para que entendieras, cabezón. Y él responde osadamente: ¡claro que la tengo! ¡Me muero de rabia! Y es interesante cómo termina este libro de Jonás. Y me gusta cómo termina porque nos deja una pregunta abierta para que nosotros hagamos una introspección de nosotros mismos. Versículo 10 dice: el Señor dijo: tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen derecha de su izquierda, y tanto ganado. Y termina magistralmente diciendo: ¿no habría yo de compadecerme? Voilà, tremenda obra de arte. A veces ha pasado por tu mente ese sentimiento de querer morirte, simplemente porque la obra que tú estabas esperando no se dio de la forma en que tú querías que se diera. Hay 3 puntos que quiero resaltar de este capítulo. Es que la ira de Jonás es un enojo profundo por la misericordia de Dios hacia Nínive. Él esperaba que la ciudad fuera destruida y se siente decepcionado por la compasión divina hacia sus habitantes. Y su ira revela una falta de comprensión de la gracia de Dios y una actitud egoísta y falta de compasión hacia los demás. No depende de ti ni depende de mí. A veces nos sentimos falta de compasión por los demás, pero sentimos falta de compasión por lo que Dios está haciendo en nosotros mismos. Y nos da una ira. Nos enojamos. Y vuelvo a repetirte, la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Y te estoy hablando porque la espada me corta a mí también. A veces no entendemos el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas y nos enojamos nosotros mismos. Hasta con aquellos que están a nuestro lado. Nos enojamos con nuestro cónyuge, nos enojamos con nuestra familia, nos enojamos con todo aquel que está al lado y pensamos que todos tienen la culpa. Pensamos que es culpa de tu esposa, es culpa de tu esposo lo que está pasando. No tenemos esa compasión y deseas que pase algo tan fuerte, tan grave como decidía Jonás, que quería hasta morirse por la compasión de Dios, y Dios mostrando compasión en la vida de cada uno de los que estamos pasando por el proceso, y nosotros insistimos y seguimos a hacer nuestra voluntad. Porque una vez que estamos en el proceso, el problema es que pensamos que hemos aprendido ya del proceso y ya sabemos cómo vamos a resolver el proceso. Porque acuérdate que a veces somos titos eruditos, que tenemos un doctorado en sabiduría en nuestra propia opinión, y cuando ya tenemos un doctorado y creemos que tenemos ese doctorado en nuestra propia prueba, tenemos el doctorado en la prueba, ya sabemos cómo tenemos que resolver la situación. Ay, Diosito. Aquí es donde Dios, mi segundo punto, le dará lección a Jonás. Dios enseña a Jonás una lección sobre compasión y misericordia hacia todas las demás personas, incluso aquellos que él considera su enemigo. A veces consideramos que nuestro enemigo
somos nosotros mismos. En cierta ocasión, yo comenté, yo me siento que soy mi propio enemigo. Y así de tanta rabia yo me siento conmigo mismo. Y Dios utiliza una planta para enseñarle a Jonás sobre las propiedades, sobre sus propiedades y su preocupación por las cosas temporales en lugar de las cosas eternas. Porque Jonás, cuando salió la planta, se emocionó porque le estaba cubriendo del sol. Salió en una sola noche. Digamos que fue una palmera, digo yo, ¿verdad? Porque no me dice qué planta es, pero digamos que era una palmera. Esta lección destaca la paciencia y el amor de Dios hacia su siervo, así como su deseo de transformar su corazón y su perspectiva. Dios se tomó el tiempo de enseñarle a Jonás desde el momento que se montó en la barca hasta el momento de misericordia a Nínive, lo importante que es hacer su voluntad y mirar no por los ojos humanos, no por nuestra propia condición humana, sino mirar las cosas según como Dios nos ve. Jonás sintió tanta compasión por la pobre hermanita que él no tuvo nada que ver. Nació solita en una noche y lo cubrió. Sintió compasión porque un gusano se la comió. Y después el viento la marchitó, el sol, la planta se marchitó. Pero en una ciudad le dice Dios que hay 120,000 personas. Él no pudo tener compasión por aquellos que eran sus hermanos. La conclusión del libro es interesante porque termina con una pregunta de Dios a Jonás, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras actitudes y nuestras perspectivas. Digo nuestras, porque a pesar de que desafiaba a reflexionar a Jonás sobre su actitud y su perspectiva, yo la hago mía. Deberías hacer la tuya. El libro nos registra cuál es la respuesta de Jonás. Y esto deja una conclusión abierta y nos permite a nosotros los lectores que reflexionemos de las lecciones espirituales y morales de este libro, de las lecciones morales espirituales que Dios nos enseña a través de nuestros propios procesos. Dios ha tenido tanta compasión con nosotros que aún sin merecerlo envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Así de compasivo es Dios. Y nosotros, aún habiendo recibido esa compasión de parte del Padre Celestial, ese amor reflejado a través de Cristo Jesús y su sacrificio, que nos dio vida y vida en abundancia, seguimos viendo su obra en poco, su obra que somos tú y yo. Y nuestro proceso no lo vivimos en agradecimiento y en busca de un mejoramiento y crecimiento espiritual, sino como lo vemos solamente como un castigo. Y nosotros mismos nos buscamos el castigo muchas veces con nuestras desobediencias. No tan solo como Job estudiamos ayer, porque Job no hizo nada en el principio, pero en el proceso Job cambió. De ahí donde la verdadera prueba de Job comenzó. Aquí la desobediencia de Jonás lo llevó a desencadenar una serie de eventos donde Dios termina diciéndole: ¿acaso no debería yo tener compasión? Y Dios te dice hoy: ¿acaso no debería yo tener compasión por ti? Y te sigues culpando, te sigues señalando a este o a esta persona o a tal cual. Te sigues señalando a ti mismo como causa de. Y no aceptamos la prueba como un aprendizaje.
Y yo quiero terminar el mensaje de hoy con el capítulo 4, versículo 11, la parte B de este versículo. Dios diciéndote: ¿no habría yo de compadecerme? Hay algo que tenemos que hacer. Nínive decidió apartarse de su maldad. ¿Qué tenemos que nosotros apartarnos en nuestra vida para que nuestro proceso termine? ¿Qué tenemos que reconocer en nuestro camino para que nuestro proceso avance? Y como dijo el rey, el rey dijo: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos delante de ti, mi Rey, dándote gracias, Padre mío, por lo bueno que has sido. Gracias por tu palabra, Jehová, porque nos confronta, nos enseña, nos guía, nos levanta, nos lleva, Jehová, a otros niveles espirituales y morales en nuestra vida. Enséñanos, mi Dios, el camino correcto, el cual usted necesita que nuestra vida esté. Y no porque usted necesita, sino por nuestro bien. Porque pensamiento de bien tiene para nosotros, Jeremías 29:11. Gracias, Padre mío, porque yo sé que usted sacará de nosotros lo mejor de nosotros en medio de la prueba y arrancaremos en fe en nuestro día. Gracias, Padre mío, porque yo sé que cada día su misericordia es nueva, como le dije al comienzo del programa, y usted nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender, mi Dios, sus procesos. Ayúdanos a entender que no depende de nosotros, que depende completamente de ti. No depende de mí, no depende de mi hermano, depende completamente de usted, mi Dios, completamente de ti. Ayúdanos a entender, Jehová, que no hay nada que nosotros hagamos, Padre mío, que nos añada un codo a nuestra estatura. Ayúdanos a entender que no hay nada que nosotros hagamos que nos dé mayor gracia delante de ti. Su gracia es un regalo. Ahora, en nuestra postura de corazón, no es nada que hagamos exterior, ningún acto religioso, sino una transformación en nuestro corazón, mi Dios. Te pido, Padre mío, que nos dé la fuerza para seguir adelante, que nuestra fe siga en aumento, Jehová, y que no mengue, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que su amor nos lleve a lograr y buscar siempre, Padre mío, alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Te pedimos, mi Dios, que de esa misma misericordia que recibimos hoy, Jehová, alcance la vida de mi hermana Dara, alcance la vida de mi suegro, alcance la vida de mi hermana Evelyn, alcance la vida de mi cuñado Eduardo y su sobrina Yeneisha, alcance la vida de mi hermano Elmer, de Gisela, alcance la vida de Aníbal, de Manuel, de Samuel. Alcance mi vida, la vida de mi familia
y cada una de las personas que han pedido petición. Gracias, Padre mío, por mis hermanos que están al otro lado del micrófono, los que ya han pasado al otro lado de la barca, los que están ya en tierra, porque yo sé que se mantienen firmes orando por nosotros los que estamos en el proceso. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Padre, nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Bueno, familia, y así termina otro programa más de Arranca en Fe. Gracias por prestarme tus oídos. Como siempre te digo, ve que no te miento, yo sé que reciben una palabra buena. Esa que cambia los corazones, confronta las voluntades y hacen rendirnos ante el Rey de Reyes, ante el gran yo soy. Permíteme acordarte que nos sigas en nuestras redes sociales y que las compartas, por favor. No dejes de compartirla, no dejes de ser un misionero. No te olvides que todos los viernes, mañana a las 6 de la mañana, tienes una cita con mi hermano Samuel Suárez en Amanecer con el Padre. Y no te puedes perder a las 8 de la mañana otro programa más de Arranca en Fe conmigo, con Joel Banch. Ya tú sabes por dónde más, por aquí, por SinaíRadio.net. Y como siempre te digo, con Sinaí Radio pegadito te ves más bonito. Y no te olvides del musical Hay un hombre en la cruz, el viernes 29 de marzo a las 7 p.m. y el domingo 31 de marzo a las 10 a.m. en la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida. No te lo puedes perder. Síguelos en Facebook como Casa del Alfarero para más detalles, dirección y todo. Si no, ponlo, ya tú sabes, en tu aplicación de mapa favorita como Casa del Alfarero en Gainesville, Florida, y te lleva directito. Y mantente conectado a nuestras redes sociales, que nuestro hermano Reinaldo está haciendo una labor excepcional para mantenernos informados de todo lo que está sucediendo aquí en SinaíRadio.net. Por lo pronto me despido. Hasta el próximo programa a las 8 de la mañana de Arranca en Fe con Joel Banch. ¡Papo! ¡Chaito! Desde Gainesville, Florida, para el mundo, somos SinaíRadio.net. Un encuentro con su presencia.